Vamos a levantar, por supuesto, no vamos a quedar postrados, ni muchísimo menos, porque el poder del Señor está con nosotros. Su Espíritu Santo, como compartíamos en el devocional del día de hoy, está con nosotros. Somos el templo del Espíritu Santo de Dios y Él ha prometido estar con nosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Y el fin del mundo aún no ha venido. Aún no se están cumpliendo muchas de las cosas que pronto, muy pronto van a comenzar a cumplirse, pero que de momento estamos en este tiempo de espera, en este tiempo de preparación, de restauración en algunos casos, esperando en la misericordia y en la gracia de nuestro Dios. Quiero decirles a todos los que han estado orando por nuestra hermana Pilar, que hoy Elena hablaba con ella, y gracias al Señor está mejor, pero todavía necesita mucho apoyo, mucha oración para que el Señor restaure y le dé una salud nuevamente buena y que pueda estar contenta y alegre y que pueda, incluso si el Señor lo permite, que venga aquí desde Barcelona, donde ella vive, y pueda estar aquí con nosotros y dar testimonio de lo que Dios ha hecho en su vida. Antes de comenzar el culto, recibía un llamado, un pedido de oración desde Uruguay. Los pastores Héctor Dimitrio y su esposa María, que viven en Uruguay, hermanos que conocemos hace muchísimos años, cuando vivimos un tiempo en la ciudad de Rosario, en Argentina, pues probablemente hayan contraído el coronavirus. Le van a hacer unas pruebas, tienen mucha fiebre y vamos a estar orando por ellos para que el Señor también extienda su mano. Por todos los hijos, hijas de Dios, por todas las personas que están sufriendo de esta tremenda pandemia, que el Señor realmente extienda su mano. Es un tiempo de buscar a Dios, es un tiempo en el cual tenemos que invocar el nombre del Señor más que nunca. Buscad a Dios entre tanto que hay tiempo. Ahora es el tiempo de buscar a Dios. Esto es simplemente un pequeño, créanme, un pequeño botón de muestra, pequeñísimo botón de muestra de lo que se avecina. Esto no tiene nada que ver todavía con el cumplimiento profético del libro del Apocalipsis. Lo peor, los juicios tremendos que experimentará la tierra, que están explicados perfectamente en el libro del Apocalipsis, en los famosos caballos o los jinetes, esos caballos que van cambiando de colores, los famosos 7 sellos, a continuación las 7 copas y finalmente las 7 copas de la ira. Todavía no han comenzado, pero esto, ya digo, es un pequeño botón de muestra de lo que la tierra tiene que esperar si no hay un genuino arrepentimiento por parte de muchos corazones. Yo confío y espero que muchos que se han apartado de los caminos del Señor vuelvan en este tiempo. Confío y espero que muchas personas que se han tomado a broma, que no han sido serios, que no han vivido una vida comprometida con el Señor, lo hagan en este tiempo, para que cuando vuelvan otra vez a congregarse, para que cuando vuelvan otra vez a abrirse las puertas de las iglesias para que la gente pueda venir, vengan fortalecidos, vengan restaurados y vengan a darle gloria a Dios. Y esa es nuestra oración, que en este tiempo tengamos los oídos bien abiertos, que en este tiempo tengamos nuestros ojos bien abiertos, porque Dios está hablando, créanme, Dios está hablando pero que muy claramente a todas las naciones de la tierra. ¿Desde cuándo no veíamos, por ejemplo, en España a militares en la calle? ¿Saben desde cuándo? Desde el año 1981, en aquel intento de golpe de Estado. No sé cuántos de ustedes se acordarán de ese tiempo, pero en 1981 solamente en la ciudad de Madrid, pues había muchísimos policías y militares en las calles, pero el resto de España, digamos que no se vio lo que se está viendo hoy en día en nuestras calles. Policías y militares por todas partes. Negocios, centros comerciales cerrados, lugares de cultos cerrados a cal y canto, colas en los supermercados para comprar comida. Todo acto religioso, deportivo o de cualquier otra índole
ha quedado suspendido, por lo menos temporalmente. El Parlamento, por lo menos aquí en España, ha quedado prácticamente inutilizado, paralizado debido a todo esto. Muchísimas empresas privadas no pueden desarrollar su actividad comercial porque están prácticamente atados de pies y de manos. Los hospitales colapsados, en muchos de los casos por falta de material. La población está recluida, más de casi decían 3.000 millones de personas recluidas, sin poder salir de las casas, con miedo, con una incertidumbre tremenda, a punto de un colapso económico, de un crack económico brutal que va a afectar sin lugar a dudas a todas las naciones de la tierra. Parece que vivimos en medio de una película, de una fantasía, algo irreal, algo totalmente surrealista, pero es la cruda realidad. Y en estos momentos Europa, que tiene que estar más unida que nunca, resulta que comienza a tener divisiones internas porque los países más ricos no están dispuestos a ayudar a los países que en este momento, como por ejemplo Francia, Italia, España, están siendo sacudidos por esta pandemia. Hemos visto en estos días en televisión cómo las personas mueren en las calles de algunas ciudades de Ecuador y ni siquiera pueden ser enterrados. También hemos oído en estos días amenazas de que quieren controlar, ¿verdad?, las redes sociales, y todo lo que era hasta hace poco inimaginable, impensable que ocurriera en nuestro país y en el mundo, ya es una realidad, ya se ha hecho posible. Y todo esto, la pregunta es, ¿por qué? ¿O para qué? En primer lugar, yo vuelvo a repetir lo que he dicho hasta la saciedad y no me cansaré de repetirlo. Dios tiene todo el derecho de probarnos. Dios ha dicho, basta. Yo quisiera que todos ustedes con detenimiento, con suma atención, leyeran el capítulo 25 del libro de Jeremías, un capítulo que nos habla acerca de cómo va a haber un momento en la historia en el que nuestro Dios iba a sacar la espada, en el que la indignación, la ira, el furor, el enojo de Dios iba a ser notorio a todas las naciones de la tierra. Por ejemplo, en el capítulo 25 del profeta Jeremías, en el versículo 16, dice, beberán, temblarán y enloquecerán a causa de la espada que yo les envío. Un poco más adelante dice, yo traigo espada sobre todos los moradores de la tierra, dice el Señor de los ejércitos. Llegará el estruendo hasta el fin de la tierra, porque Dios tiene juicio contra las naciones. Él es el juez de toda carne y entregará a los impíos a espada. Ha dicho el Señor de los ejércitos. He aquí que el mal irá de nación en nación, y grande tempestad se levantará de los fines de la tierra. Versículo 33. Yacerán los muertos de Dios en aquel día desde un extremo de la tierra hasta el otro. No se endecharán, ni se recogerán, ni serán enterrados, como estiércol quedarán sobre la faz de la tierra. Todo esto que está aconteciendo, que hasta hace pocos días era impensable que al mundo le ocurriera algo así, es una realidad. Los gobiernos están nerviosos, los economistas están muy preocupados, porque nadie, absolutamente nadie sabe exactamente en qué va a terminar todo esto, o qué tipo de sociedad y de mundo nos vamos a encontrar cuando termine esta cuarentena en la que todos estamos inmersos en las últimas semanas. Nuestros hermanos de Italia llevan ya más de 40 días sin poder salir de sus hogares. Y esto probablemente no ha hecho más que empezar, porque hasta que no se descubra una vacuna que impida que la gente siga muriendo y contagiándose, va a ser muy difícil volver a lo que llamábamos o consideramos la vida normal, la vida que antes todos y cada uno de los habitantes del planeta Tierra llevaban. Ante esta pandemia, ante este hecho insólito por primera vez en la historia de la humanidad,
Vuelvo a leerles el consejo, o tal vez el mandato que el Señor le da a su pueblo. Y se encuentra en Isaías capítulo 26, versículo 20. Y dice: anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poco, por un momento, en tanto que pasa la indignación. Este es el mandato, el consejo que Dios le está dando a su pueblo: que se esconda, que se oculte por un tiempo, entre tanto que pasa la indignación. Esa palabra indignación se ha traducido en otros pasajes por la palabra ira. Por ejemplo, en Isaías 10:5 dice: oh Asiria, vara y báculo de mi furor, en su mano he puesto mi ira. En su mano, en la mano de inconversos, en las manos de paganos, en las manos de los asirios, Dios puso su vara, Dios puso su báculo, y a través de ellos iba a castigar, iba a entrar en juicio con su pueblo. Es decir, la ira de Dios se iba a manifestar a través de la vara, a través del instrumento en ese momento llamado Asiria. Y Dios puede utilizar a inconversos, Dios puede utilizar pandemias, Dios puede utilizar terremotos, Dios puede utilizar guerra o lo que quiera, porque para eso es Dios, para tratar con las naciones, para doblegar el orgullo y la soberbia del hombre, y para que reconozca que el único que tiene todas las respuestas y todo el control y toda la justicia en su mano es nuestro Dios, el Rey de Reyes y el Señor Todopoderoso. Escóndete un poco, ocúltate hasta que pase la indignación. La palabra indignación significa un sentimiento intenso de enfado que provoca un acto, provoca una acción. Es sinónimo de enojo, de ira santa. ¿Se acuerdan ustedes cuando Dios dijo basta y detuvo una construcción enorme que los hombres estaban empeñados en terminarla para llegar hasta el cielo y demostrarle a Dios que ellos podían llegar a la mismísima presencia del Creador a su manera? Cuando Adán y Eva pecaron en el jardín del Edén, la Biblia dice que Dios los expulsó de su presencia. Iban a comenzar a experimentar las severas consecuencias del pecado, de la desobediencia contra Dios. Y la Biblia nos enseña que a partir de ese momento Dios estableció otro sistema, otro método, otra forma de comunicarse con el hombre y el hombre con Dios. Y estableció un sistema basado en muerte de animales, en sacrificios, en holocaustos, que luego más tarde, en la época de Moisés, cuando él recibe la Torá en el monte Sinaí, la ley, allí se establece un orden y cómo se tienen que hacer los sacrificios, etcétera, etcétera. Y hay todo un manual en la Biblia que se le daba a los levitas para que supieran cómo tenían que ministrar en las cosas sagradas, en las cosas del Señor. Y Dios dijo en la Torre de Babel: basta. Expulsó a Adán y Eva, pero también en la Torre de Babel dijo: se acabó, no voy a permitir que ustedes hagan lo que les da la gana. Yo he establecido un sistema y ustedes quieren hacer lo que les da la gana. Ustedes quieren acercarse a mi presencia porque no eran ateos. Ellos querían acercarse a Dios, pero a su manera. Y Dios ya había dicho de qué manera era la forma de acercarse a Él, pero no estaban de acuerdo con ella y querían inventar una nueva religión, una nueva forma, un nuevo sistema y método de acercarse a Dios. Y Dios dijo: basta. Y se detuvo la construcción de la famosa Torre de Babel. ¿Qué ocurrió en el diluvio? ¿Quién fue el que mandó el diluvio a la raza humana? ¿Quién fue el que se cansó? ¿Quién fue el que miró a la tierra y dijo: basta, hay que hacer algo diferente, vamos a empezar de cero? ¿Quién fue el que dijo basta y le dijo a Noé previamente: prepárate, construye un arca, entra en ella y salva tu vida? Fue Dios el que mandó el diluvio. ¿Quién fue el que dijo a Lot: sal corriendo con tu familia antes de que tú también seas destruido en la ciudad de Sodoma y de Gomorra, a consecuencia del pecado, a consecuencia de la promiscuidad sexual, que era algo terrible? Se comportaban peor que animales. ¿Quién fue el que destruyó con su ira, con su furor, con su indignación aquellas zonas? Dios fue el que lo hizo.
¿Quién fue el que entró en el templo y al ver que habían convertido la casa de Dios, que era o tenía que haber sido una casa de oración, una casa de comunión, una casa de relación del hombre con Dios y de Dios con el hombre? ¿Qué fue lo que hizo el Señor Jesucristo cuando entró en el templo de Jerusalén hace 2000 años? Volcó las mesas de los cambistas, manifestó su ira santa y dijo: ustedes han convertido mi casa en una cueva de ladrones. Por eso, como dije el otro día, la gente prefería ir al estanque de Betesda. Y allí había multitud de paralíticos, de ciegos, de enfermos y de mudos, que preferían esperar el ángel que decían que venía del cielo y movía las aguas antes de ir al templo. Porque la gente sabía que en el templo no había milagros. Porque la gente sabía perfectamente que en el templo ya no estaba la gloria ni la presencia del Señor hacía muchísimo tiempo. Y Dios ha vuelto a mirar otra vez a la humanidad, si me permiten la expresión. Y Dios ha vuelto a decir a la tierra: basta. A los gobernantes: alto, deténganse, mediten, reflexionen, antes de que vengan juicios mayores, antes de que vengan cosas peores. ¿Recuerdan ustedes las palabras que le dijo el Señor Jesucristo a aquel paralítico de Betesda que llevaba 38 años esperando un cambio y nunca venía dicho cambio? ¿Se acuerdan ustedes las palabras que le dijo cuando se lo encontró? Le dijo: vete, no peques más, para que no te venga una cosa peor. Y es como si esas palabras fueran palabras proféticas, que Dios se las dice hoy a los gobernantes, Dios se las dice hoy a las naciones. No sigan pecando, no sigan provocando mi ira, para que no les vengan cosas peores encima. Porque esto para nosotros es una experiencia nueva. Nunca en nuestra vida habíamos vivido algo así. Habíamos estado con gripe, con algún resfriado, con alguna cosa, pero jamás en la vida. Toda la humanidad, todas las naciones, los 5 continentes de la tierra, hermanos, parados, esperando a ver qué pasa, a ver qué ocurre. Dios ha dicho: alto, no sigan pecando, no sigan enseñando barbaridades en las escuelas. Gloria a Dios que en estos días sois vosotros los padres los que tenéis el 100% de la responsabilidad de la educación y de la instrucción que recibirán vuestros hijos. La cantidad de barbaridades que se estaba tratando de meter a la fuerza en las escuelas, por lo menos en España. La cantidad de leyes absurdas, la cantidad de leyes que intentaban obligarnos a aceptar lo que es algo antinatura, algo antibíblico, algo que lo que trae es maldición y enfermedad y muerte a la tierra. Querían que nuestros niños pequeños, querían que los niños en las escuelas comenzaran a creer y a aceptar lo antibíblico, lo inmoral, lo aberrante, como lo más natural y lo más hermoso del mundo. Pero ahora Dios ha dicho: basta. Ahora no van a ser esas personas las que van a instruir a vuestros hijos. Ahora vais a ser vosotros los padres, los que vais a enseñarles. Ahora es el momento de enseñarles moral, principios, Biblia, para que ellos sepan que aquellas cosas que estaban oyendo no eran de Dios. Y Dios ha dicho: basta. Si ibas al colegio y denunciabas al maestro o protestabas, hasta te podían denunciar a ti. Pero ahora no lo pueden hacer, porque Dios les ha tapado la boca, porque Dios les ha atado de pies y de manos. Y ahora la responsabilidad 100% de la educación de los hijos la tienen ustedes, los padres, como siempre ha sido, según la historia y según la palabra de Dios. Dios le está dando un reposo, un descanso a la tierra. Hermosas imágenes las que vemos de camellos, de ciervos, animales bañándose en el mar, delfines saltando, jugando de alegría. Dios le ha dado un reposo a la tierra porque la tierra estaba a punto de un colapso. Pero Dios dice en estos días: no sigan pecando, no sigan provocando mi ira, para que no vengan cosas peores. Pero ¿saben qué? Los que leemos la Biblia, los que conocemos las Sagradas Escrituras, los que indagamos cada día de nuestra vida, horas y horas, buscando respuesta en las profecías de la Biblia, sabemos que el hombre va a seguir igual o peor que antes.
Ahora todo el mundo está como compungido, como asustado, como diciendo qué va a pasar, pero os puedo asegurar de que la humanidad, el hombre, las naciones, la maldad del hombre va a ser aún peor. Y por eso la Biblia nos habla en el libro del Apocalipsis de cosas tremendas que vendrán. Y les puedo asegurar que vendrán. Porque así como no creíamos, nunca llegábamos a pensar que estas cosas nos iban a tocar y verlas nosotros, os puedo asegurar que todo lo que la Biblia profetiza, todo se va a cumplir al pie de la letra. Dios le dice a su amada iglesia, escóndanse un poquito, un momento, cierren tras de sí sus puertas hasta que pase la indignación, la ira, el furor, el enojo de Dios. Algunos que han estado toda la vida diciendo que Dios es amor y Dios es amor y Dios es amor. Yo digo amén, Dios es amor. Pero nos hemos olvidado de otra parte muy importante también, de la esencia de Dios, y es su justicia. Dios es justo. Y Dios está tratando con las naciones y quiere llevarlas al arrepentimiento y quiere darles una oportunidad antes de que vengan cosas peores. Y os puedo asegurar de que esto es un toque de atención. Os puedo asegurar que el diablo no puede hacer lo que le da la gana. Todo esto Dios lo ha permitido para que el hombre entienda y comprenda de una vez por todas que Dios está harto. A Dios lo hemos cansado con nuestros pecados. A Dios lo hemos cansado con el modelo, con la filosofía de vida hedonista, materialista, que muchos han llevado durante décadas. Y encima presumen en los medios de comunicación, y como tienen acceso a las tertulias y a las emisoras de radio y a las revistas, etcétera, etcétera, han aprovechado para esparcir su veneno y para envenenar a la sociedad disfrazándola de cultura y de modernismo. Y sin darnos cuenta nos hemos estado bebiendo y nos hemos estado tragando toda la basura que personas ateas que odian a Dios, que odian al Evangelio, que no quieren que en Europa se predique el Evangelio, que haya cualquier otra religión, todo tipo de libertinajes, todo tipo de locuras y de barbaridades, pero que no sea una sociedad de moral, de principios, de reglas y de normas. Esas personas ahora tienen la oportunidad de doblar sus corazones a Dios. Y si no lo hacéis, os vendrán cosas peores. Y haréis el ridículo aunque tengáis ahora todo el poder y toda la autoridad como gobernantes de la tierra que sois. Y dice la Biblia, ay de aquellos hombres, ay de aquellos gobernantes de la tierra que tienen poder para dictar leyes incorrectas. Ay de aquellos, porque si pensáis que podéis seguir haciendo lo que os da la gana, os equivocáis rotundamente. Dice el necio, no hay Dios. La Biblia llama necio al que dice que no hay Dios. Pero te digo algo más. En el Salmo 92 dice que Dios hará que se junten muchos necios, muchos ateos, muchos soberbios y arrogantes para ser destruidos a una. Esto va a dejar en evidencia a más de uno. La gente no es tonta. La gente sabe perfectamente que muchos de los gobernantes que presumen de saberlo y entenderlo todo han llegado a un punto en el que tendrán que reconocer aquellas palabras tremendas que dijo nuestro Señor Jesucristo hace 2000 años. Separados de mí, nada podéis hacer. Nada podéis hacer. Y quiero abrir un paréntesis para decirle a todos los creyentes que me escuchan y me ven en esta tarde que la iglesia tiene que marcar una diferencia. No se crean ustedes que también como creyentes estábamos haciendo todo bien, en orden y decentemente. Nada más lejos de la realidad. También la iglesia se había torcido de la senda antigua. También el evangelio había sido mezclado con hedonismo, con materialismo, con ideas raras y extrañas que no tienen absolutamente nada que ver con el evangelio que nos enseñaron los apóstoles y el Señor Jesucristo. Absolutamente nada que ver. Y necesitamos una limpieza interior. Por eso dice la Biblia, y os recuerdo este texto, que sé que muchos de ustedes conocen. Es tiempo, y el tiempo ha llegado, en el que el juicio, la limpieza, empiece por la casa de Dios. Dios tiene también todo el derecho, y lo está haciendo, de limpiar su amada iglesia, de quitarle esas manchas y esas arrugas, ese polvo del camino que se ha pegado a sus pies.
amoldándonos o dejándonos moldear por el mundo, hablando como el mundo, metiendo en la iglesia al mundo, en vez de la iglesia meterse en el mundo y cambiarlo y transformarlo en el nombre del Señor. He dicho en muchas ocasiones que el mundo imite a la iglesia es una honra, pero que la iglesia termina imitando al mundo es una vergüenza. Y lamentablemente el mundo se ha metido con tan virulencia, con tal fuerza, con tal ímpetu en la vida de muchos creyentes y en la vida de muchas congregaciones, que Dios ha dicho: basta, amada iglesia mía. No ha muerto la iglesia del Señor, pero ha estado dormida, ha estado entretenida, jugando a no sé a qué. Pero ha llegado el momento también de que la iglesia sea sacudida, de que nuestras vidas sean tratadas, para que cuando pase esta pandemia, nuestra vida sea una vida diferente, una vida de orden, una vida de decencia, una vida comprometida. Y eso va a llevar un tiempo. Pero Dios no tiene prisa, ¿saben? Dios no tiene ninguna prisa. Dios tiene toda la eternidad por delante. Si no aprendemos en una semana, en 15 días. Y si no en 30 días. Y si no en 40. Y si no en un año. Y si no, miren ustedes cuánto tiempo estuvo confiscado dentro del arca sin poder salir a pasear al perro Noé con su familia. 1 año. Pero cuando salió se encontró un mundo diferente. Y Dios quiere cambiar el mundo. Dios quiere cambiar la sociedad. Y la sociedad no va a cambiar por permitir leyes antibíblicas, ni todo, nada que ver, todo lo contrario. La sociedad va a cambiar cuando reconozca que le han dado las espaldas al Creador. Y es Dios, el Creador, el diseñador del universo, del cielo y de la tierra, el único que sabe cómo solucionar los problemas en segundos. Yo les recuerdo a ustedes que una vez había una mujer en la Biblia que hacía 18 años, que estaba caminando encorvada, y cuando el Señor la vio, la llamó y le dijo: mujer, quedas libre de tu enfermedad. Y al instante, dice la palabra en Lucas capítulo 13, al instante la mujer se enderezó. 18 años sufriendo, aquella mujer con flujo de sangre, un montón de años sufriendo. El paralítico de Betesda, 38 años sufriendo. Y ahora, cuando llega el Señor a las vidas de estos hombres y mujeres, cambian en décimas de segundo. Aquellos leprosos que vivían fuera de la ciudad, lejos de sus seres queridos, porque la ley establecía que todo leproso tenía que ser expulsado de la sociedad. En décimas de segundo, cuando el Señor dijo: quiero, sé limpio, fueron limpios y sus vidas fueron cambiadas. Si hubiera un arrepentimiento generalizado, si hubiera una humillación por parte de los líderes de las naciones, si no todo el pueblo de Dios nos humilláramos y pidiéramos perdón incluso por aquellos que nunca lo van a hacer, el Señor sanaría la tierra, el Señor quitaría la pandemia, el Señor abriría los cielos y derramaría bendición sobre nosotros hasta que sobreabunde. Pero también la iglesia está siendo afectada, también los pastores están siendo afectados, todo el mundo está siendo afectado, porque todo el mundo necesita entrar por el trato, por el juicio de Dios. Pero dice la Biblia que después de un periodo corto de tiempo, Él mismo nos va a perfeccionar, Él nos va a fortalecer y vamos a salir de esta prueba fortalecidos, porque aunque sea una prueba de fuego, el fuego le hace un favor al oro, porque le quita todas las impurezas y lo que hace es que lo convierte en oro de mejor categoría y de mejor calidad. Y el Señor quiere que la iglesia comience a pensar que lo importante no es tanto el tener, sino el ser. No es tan importante como para algunos la cantidad de gente que tiene, la cantidad de ovejas que se sientan en sus sillas o en sus bancas cada semana, sino la calidad de dichas ovejas. Y Dios quiere elevar la calidad de su amada iglesia. Dios quiere obrar en nosotros de tal manera que cuando salgamos de nuestro encierro, cuando pase la indignación, podamos salir dándole honra y gloria al Señor. Es tiempo de cambios, amada iglesia. Es tiempo de restauración. Es tiempo de levantarnos en el nombre de Jesús, mirarle a Él, ordenar nuestra lista de prioridades y no volver a las andadas, no volver otra vez a cometer los mismos pecados, para que no vengan cosas peores en nuestra generación. Oremos en esta tarde, amados hermanos, para que el Señor nos ayude y nos guarde y podamos, con la ayuda del Señor, mantenernos firmes en este tiempo de prueba,
en esta situación en la que nos encontramos los seres humanos, que el Señor tenga misericordia de todos y de cada uno de nosotros, y el Señor nos guarde y nos bendiga. Padre Celestial, te doy muchísimas gracias en esta tarde por la paciencia, por el amor, por lo bueno que tú eres, Señor. Ayúdanos a entender el mensaje que tú estás dándole a la tierra. Ayúdanos, Señor, a comprender qué es lo que tú esperas de todos y de cada uno de nosotros. Y en tu nombre, Señor Jesús, te pedimos que abras nuestros ojos, que abras nuestros oídos para que podamos oír tu voz, para que podamos verte en esta situación. Y tú, Señor, sigas trayendo bendición y santidad y obediencia y sometimiento a ti y a tu palabra como nunca antes. Oramos, Señor, por el pastor Héctor Dimitrio y por su esposa María en Uruguay. Oramos por los pastores que sabemos que están enfermos en diferentes partes del mundo. Oramos por sus congregaciones, por sus ministerios, por todas las familias del pueblo de Dios, para que tú, Señor, nos fortalezcas y para que tú, Señor, nos ayudes en todas y en cada una de las cosas que hagamos para ti. Guárdanos en este momento, Señor, y trae santidad a tu querida y amada iglesia. En el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Queridos hermanos, el Señor los bendiga. Ha sido un privilegio estar con ustedes en esta tarde en directo. Quiero anunciarles como algo especial, porque realmente es algo muy especial. El próximo domingo es el primer domingo de este mes de abril y queremos celebrar la Santa Cena, partir y el pan y el vino. A todos los hermanos de nuestra congregación les recuerdo que hemos quedado en que ustedes van a tener el domingo a la tarde en sus casas pan y vino o mosto si lo prefieren, y vamos a celebrar en directo a partir de las 6:30 de la tarde el partimiento del pan y del vino. Espero que todos ustedes puedan participar, y si hay alguien en sus casas que se quiere unir a este tiempo tan especial, pues pónganlo en oración, consúltenlo con sus pastores, y nosotros queremos el domingo, primer domingo de mes de abril, domingo día 5, participar del pan y del vino aquí en nuestra congregación. A puerta cerrada, yo estaré con Elena, con mi esposa, estaré con mi hija Miriam, ustedes estarán con sus respectivas familias en las casas, pero juntos participaremos y recordaremos la muerte, la resurrección y la pronta venida de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, una generación anhelaba el nacimiento del Mesías. Otra generación vivió en la época del Mesías y lo vio morir y resucitar. Pero hay una generación que aún no ha visto todavía su venida, y oremos para que nosotros seamos esa generación, que podamos verle, que podamos ser arrebatados con el Señor y que podamos estar con Él por la eternidad, porque así el Señor lo ha prometido en su preciosa y bendita palabra. Quisiéramos terminar esta reunión cantando una canción en esta tarde, invitándole a todos ustedes que si la conocen, la canten conmigo, y nos veremos Dios mediante el domingo a las 6:30 de la tarde. Pero también les recuerdo que todas las mañanas estoy grabando un pequeño devocional. Le animo a todos a que lo vean. A las 9 de la mañana es la hora de Tenerife a la que estamos grabando este devocional. Les animo mañana por la mañana que si pueden vean este devocional, aunque después lo pueden ver en diferido en nuestro canal de YouTube y en nuestro canal de Facebook. Y también mañana a las 6 de la tarde estaremos tocando otro tema, otra especie de estudio bíblico para seguir creciendo y madurando en los caminos del Señor. Que el Señor les bendiga muy ricamente. Ha sido un placer para nosotros estar con ustedes, y quiero terminar esta tarde cantando la misma canción con la que comenzábamos el culto en esta tarde. Esa canción que dice: empecemos a alabar a Cristo Jesús y el Espíritu se moverá con plena libertad. Que el Señor les bendiga muy ricamente, y gracias por acompañarnos. Gracias por hacernos sentir que no estamos solos. Sabemos que ustedes están ahí al otro lado, y nosotros pedimos vuestras oraciones como nosotros oramos por cada uno de ustedes. Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos.
Empecemos a alabar a Cristo el Señor. El Espíritu se moverá con plena libertad. Empecemos a alabar a Cristo el Señor. El Espíritu se moverá con plena libertad. Todavía no le sientes, se empieza a alabar. El Espíritu se moverá con plena libertad. Todavía no le sientes, se empieza a alabar. El Espíritu se moverá con plena libertad. Batiendo nuestras manos, alabemos al Señor. El Espíritu se moverá con plena libertad. Empezando nuestras manos, alabemos al Señor. Aleluya. Sí, Señor. Todavía no le sientes, se empieza a alabar. El Espíritu se moverá con plena libertad. Todavía no le sientes, se empieza a alabar. El Espíritu se moverá con plena libertad. Alzando nuestras manos, alabemos al Señor. Alabemos al Señor en espíritu y en verdad. Alzando nuestras manos, alabemos al Señor. Alabemos al Señor en espíritu y en verdad. Todavía no le sientes, se empieza a alabar. El Espíritu se moverá con plena libertad. Todavía no le sientes, se empieza a alabar. El Espíritu se moverá con plena libertad. Que el Señor les bendiga, hermanos. Nos vemos el domingo por la tarde en el culto y mañana a la mañana nos encontramos en el devocional. Que Dios les bendiga y que la paz del Señor les acompañe. Amén. La quiero recordar. ¿Qué concepto tiene usted de Dios? ¿Qué piensa usted de Dios? Si le hiciera a alguien una entrevista y le hicieran esta pregunta a usted en la calle, en la vía pública, ¿qué respondería usted? ¿Qué concepto tiene usted de Dios? Algunos dirán, pero esto es importante en la vida. Uy, no se imagina cuánto. ¿Saben por qué? Porque según lo que usted responda, así vivirá. Su forma de vivir, de pensar, de llevar su familia adelante, sus negocios, incluso si ora, si tiene que tomar una decisión en la vida, si se le presenta un problema, algo difícil, según el concepto que usted tenga de Dios, así se comportará. Pusimos varios ejemplos la semana pasada, les recuerdo, de personas que cuando les pasó algo en la vida y ese algo se solucionó, hablaron de Dios. Y puse el ejemplo de aquel famoso rey de Babilonia llamado Nabucodonosor, que una noche tuvo un sueño, se levanta al día siguiente y se olvidó del sueño. Pero había una inquietud en él. Él sabía que aquel sueño no era un sueño normal y corriente. Y él reúne a todos sus magos y astrólogos y sátrapas y adivinos, etc. Y les dice, quiero que me digan lo que significa el sueño que anoche soñé. Le dijeron, bien, cuéntanos el sueño y a continuación te daremos la interpretación. Y él dice, no puedo. ¿Por qué? Porque lo he olvidado. No es como el faraón que tuvo unos sueños y llamó a José, se los contó y José se los interpretó. El rey Nabucodonosor dice, lo he olvidado completamente. Y con la autoridad y la soberbia que a este hombre le caracterizaba, dice, y si no me lo interpretan, y si no me cuentan ustedes lo antes posible lo que soñé, los mato a todos. Y convertiré vuestra casa en muladar. ¿Qué es un muladar? Un estercolero. En Israel, en Jerusalén, había una puerta que recibía el nombre de la puerta del muladar.
De todas las puertas que rodean la ciudad de Jerusalén, hay una que era por la que sacaban la basura y se llama la puerta del muladar. Cuando esta noticia le llega a Daniel, que estaba viviendo en Babilonia, él dice, dame tiempo, déjame que oremos a nuestro Dios. Y si Dios lo quiere y lo permite, pues el Señor nos dirá lo que tú soñaste y con su correspondiente interpretación. Y dice la Biblia que oraron, ya lo creo que oraron. Estaba en juego la vida, amigo. Y dice la Biblia que el Señor le reveló al profeta Daniel lo que el rey había soñado con su correspondiente interpretación. Y cuando llega a la presencia del rey, lo primero que le dice, muy sabio por su parte, dice, no hay hombre en esta vida que sea capaz de decirte a ti lo que soñaste y además explicarte lo que tú has soñado. No hay nadie en esta vida, pero hay un Dios en los cielos que revela cuando Él quiere los misterios a los hombres. Y Dios me ha escogido a mí para decirte a ti lo que has soñado. Y le cuenta esto. Y tú has visto una imagen enorme cuya cabeza es de oro, los brazos y el pecho es de plata, el vientre y los muslos son de bronce y las piernas con los correspondientes dedos es de hierro mezclado con barro. Cuando Nabucodonosor oye aquello, se queda con la boca abierta y dice, no, pero espérate, ahora te voy a decir lo que eso significa. Cuando terminó de contarle todo, este hombre cae de rodillas al suelo y dice cosas de Dios tremendas, pero tremendas. Hay una declaración que el rey Nabucodonosor hace acerca de Dios que realmente, es para aprendérsela de memoria y repetirla cuando uno ora al Señor. Tiempo más tarde vimos que hay otros problemas, otras circunstancias y otra vez Nabucodonosor vuelve otra vez a hablar de Dios con un concepto elevadísimo de Dios y reconociendo que el Dios de esta gente no tiene nada que ver con los dioses que ellos adoraban, que en el fondo no servían para nada. Y así pasó con Nabucodonosor, y así pasó con Darío, y así pasó con Ciro del siguiente imperio de los medos persas. Y vimos la semana pasada cómo hay expresiones, cómo hay pasajes, capítulos incluso enteros de la Biblia, Esdras 9 le pedí que leyeran, donde ustedes pueden ver el concepto que algunas personas en momentos puntuales de la vida tenían acerca de ese Dios invisible, creador, eterno, pero que en algunos momentos se manifiesta a los seres humanos. Porque una de las cosas que yo dije la semana pasada, estamos solamente repasando, es que el Dios invisible, el Dios eterno, se ha dado a conocer de varias formas. Primero, a través de la creación. Hay que ser muy bruto, hay que ser muy ignorante para observar las constelaciones, para ver la Tierra, para ver los planetas, para ver todo lo que nos rodea y no admitir que tiene que haber obligatoriamente un creador y un diseñador detrás de todo lo que vemos. Detrás de todo lo que existe hay alguien que lo ha tenido que hacer. Hermanos, este púlpito no se hizo solo, esa tronja no se hizo sola, esta plataforma no se hizo sola, la silla en la que usted está sentada no se hizo sola. Alguien tiene que haber siempre detrás de todo lo que vemos, podemos tocar o sentir. Y no solamente alguien la creó, sino alguien la diseñó, alguien le dio esa forma, ese color, esa medida, ese peso, esa longitud. Y cuando usted observa el universo es mucho más difícil, por lo menos para mí imposible, creer en la casualidad que creer en la realidad de que tuvo que haber alguien, un creador, un diseñador que es más grande que lo que vemos, que le dio forma, diseño, color y puso cada cosa en su sitio. Pero si esto no fuera suficiente, luego Dios fue más allá y reveló su naturaleza, reveló su esencia, reveló su carácter a través de su palabra. Ya no solamente a través de la creación, sino ahora a través de su palabra. Y cuando tú te metes en la Biblia, que es un código matemático perfecto, si te gustan las matemáticas, Saray, ¿no está Saray por ahí? Pues la mejor forma de estudiar matemáticas es leyendo la Biblia. Y la mejor forma de estudiar música es leyendo la Biblia. Porque la Biblia es números, la Biblia es música y tiene un patrón matemático increíble, porque las letras en hebreo son números y los números son letras, luego es un patrón matemático increíble. Y juntando todo eso, no te puedes imaginar la grandeza de la Biblia. Pero si esto fuera poco, Dios va un paso aún más allá y decide enviar a su Hijo unigénito al mundo en carne y hueso para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Y leímos en Hebreos capítulo 1, carta que tenemos en nuestra Biblia, casi al final de la Biblia,
donde dice algo así como: Dios, habiendo hablado en el pasado a nuestros padres de muchas formas y de muchas maneras a través de los profetas, en estos últimos días nos ha hablado a través de su Hijo, el que constituyó heredero de todo. Es decir, que el que quiere entender va a poder entender, y el que no quiere entender ni ver nada, ni va a entender ni va a ver nada. Porque la actitud, lo he dicho 1.000.000 de veces, es lo que marca la diferencia. Y hoy vamos a hablar un poquito acerca de eso, y en cierto sentido esta sería la segunda parte del tema: ¿qué concepto tenemos de Dios? Números capítulo 13, por favor, les llevo rápidamente y les voy a leer a partir del verso 27. Repito, Números, libro de Números, capítulo 13, del versículo 27 en adelante. El nombre original del libro es Bamidbar. La palabra Bamidbar se traduce al castellano por desierto, pero dentro del vocablo, dentro del término Bamidbar, aparece la raíz verbal dabar. La palabra o la raíz dabar significa hablar. Dabar también dijimos que es cosa, pero es en un lugar concreto, en este caso el desierto, que está entre Egipto y la tierra de Canaán, en esa península del Sinaí, donde hay una masa de gente enorme, formada por probablemente millones de personas, donde Dios va a tratar con esa gente, donde Dios va a hablar con ese pueblo y se va a manifestar a ellos de diferentes formas, y los va a estar guiando como un padre guía a su hijo, como un pastor guía a sus ovejas. Y es ahí en el desierto donde reciben la Torá, donde reciben la ley. Es ahí en el desierto donde Dios les demuestra que se puede vivir sin dinero, cosa que algunos dicen: no me vengas con eso, porque ya a estas alturas les enseñó a vivir sin dinero, les enseñó a vivir sin supermercados, sin móviles, sin ordenadores, sin centros comerciales, sin tarjetas de crédito, sin visa. Dios le enseñó un modelo, un estilo de vida a ese pueblo que es un punto de referencia y un ejemplo para nosotros que vivimos hoy en el siglo XXI. Que creemos que la vida tiene que ser como yo creo y como yo la interpreto y como a mí me parece, y nos olvidamos de que Dios ya nos ha enseñado cómo se debe vivir hoy en día, a pesar de que han pasado pues muchos años o siglos o milenios desde que esto que voy a leer aconteció. En el capítulo 13 del libro de Números hay un momento en el que 12 personas, escuchen bien esto, 12 personas que son representantes de las 12 tribus o familias del pueblo de Israel, deciden ir a Canaán mientras el pueblo espera en la península del Sinaí. Ellos van no como espías, ya lo expliqué en su día. Una cosa son espías y otra cosa es exploradores. Ellos no fueron a escondidas, ellos fueron a cara descubierta. Ellos estuvieron 40 días desde el desierto del Negev, en el sur de Israel, hasta seguramente los altos del Golán, mucho más allá arriba en el norte. Y ellos van viendo cómo es el país, si tiene agua, si no tiene agua, si es montañoso, si está habitado, si no está habitado, cómo es la gente, qué idioma hablan, qué religión practican, qué dioses adoran, cómo es la gente, si es alta, si es baja, si son muchos, si son pocos. Si hacen todo un informe pormenorizado durante esos 40 días, y cuando regresan comparten lo que ellos han percibido y captado con todo el pueblo que les está esperando. Y en el capítulo 13, repito, versículo 27 dice: y contaron lo siguiente y dijeron: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel. ¿Por qué se llama Israel tierra que fluye leche y miel? Usted va a Israel y no ve corriendo ríos de leche por las montañas, ni ve la miel corriendo por las calles. Eso tiene una interpretación. Leche, la leche del higo, ese líquido blanco que suelta el higo, eso es lo que llaman la leche. No se refiere a la leche de la vaca ni de la cabra. Y cuando dice la miel, evidentemente es de las abejas. Es tierra de palmeras y de dátiles, Es una tierra riquísima, una tierra donde prácticamente ya está todo preparado para que ellos entren a disfrutarla. Y dice: nosotros entramos a esa tierra que fluye leche y miel, palmeras y árboles por todas partes, y este es el fruto de ella. Dice que entre dos personas trajeron un racimo de uvas. Pero ¿cómo un racimo de uva entre dos? ¿Cuánto pesaba el racimo de uvas? Bueno, si usted no me cree, venga conmigo ahora en noviembre, que nos vamos a Israel, y usted va a ver el tamaño de las frutas en Israel. Usted va a alucinar el tamaño de las frutas. Es una cosa increíble. Es una cosa increíble. Plantada y cosechada en el desierto. Con una calidad
impresionante. Y ellos traen un racimo de uvas para decir, fíjense lo productiva y lo rica que es esta tierra. Y dice que la presentan al pueblo, y dice el versículo 28, pero el pueblo que habita en la tierra es fuerte. Empezamos. Las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Amalek habita en el Negev. Y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte. Y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Entonces Caleb es un hombre muy importante en la Biblia. Yo lo dije en su día, solamente lo recuerdo, es un nombre que está formado por dos palabras, Kol, Lev. Kol en hebreo significa todo, Lev significa corazón. Para diferenciar el nombre del perro, se pronuncia diferente, pero se escribe igual. Caleb es para el hombre, para un nombre propio, es un nombre muy bonito, significa todo corazón. Y si quieres llamar al perro, le llamas Keleb, para diferenciarlo. Keleb significa perro y significa todo corazón. El perro es todo corazón, ¿vale? Y este hombre tenía este nombre y él es el que hace callar al pueblo delante de Moisés y dice, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Es decir, llevamos 40 días esperándoles y ahora vienen y nos tiran este jarro de agua fría encima. Que si las murallas son muy grandes, que si la gente es muy alta, que si allí está el Jebuseo, el Amorreo, el Cananeo, que si los hijos de Anac. Pero vamos a ver, y comienzan a contaminar y a envenenar al pueblo con un mensaje tan negativo, metiendo miedo en el cuerpo a la gente. Y el miedo paraliza. Y entonces los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo. Fíjate la diferencia entre lo que dice Caleb y lo que dicen los otros espías, los 10 exploradores. No podremos subir contra aquel pueblo. ¿Por qué? Porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Bueno, esto trajo tal desánimo y tal pesimismo y espíritu de derrota al pueblo que dice que toda la noche se la pegaron llorando. Y llegaron a decir lo que vimos la semana pasada, Dios nos sacó al desierto para matarnos porque nos odia. Qué barbaridad, qué disparate, las tonterías que se dicen, aunque te llames cristiano, cuando estás enfadado o cuando estás desanimado, Las peores barbaridades y tonterías y comentarios las hacemos muchas veces cuando estamos desanimados o cuando estamos enfadados. Y después decimos, madre mía lo que hice, madre mía lo que dije. Uno dice, subamos, hombre, subamos, con nosotros está el Señor. Ellos no tienen ningún tipo de apoyo espiritual, ellos no tienen ningún tipo de respaldo, nosotros sí. Y sin embargo los otros dicen, no vamos a poder. 3 cosas me llamaron la atención del informe de estos exploradores. Primero, no podremos subir. Segundo, son más fuertes que nosotros. Y tercero, hablaron mal. La mala actitud, la falta de fe que tenían, la transmitieron y se la contagiaron al pueblo. Qué tremendo, qué cuidado hay que tener con las palabras que salen de nuestra boca, ¿Cuánto daño se puede hacer a un hijo, a una mujer, a una iglesia, a un pastor, a un amigo, a una familia, a un vecino, a un país? ¿Cuánto daño se puede hacer por utilizar mal las palabras? No te puedes ni imaginar. Las palabras tienen un poder increíble. De hecho, hay gente que está marcada desde casi desde la más tierna infancia, aunque ya están casados y tienen hijos y nietos, todavía están marcados con aquella herida que no termina de cicatrizar porque alguien un día le dijo no sé qué. Aquel insulto, aquella humillación, o sabe Dios. No podremos subir. ¿Pero cómo que no podremos subir? Entonces, ¿de qué ha servido todo este tiempo que hemos salido de Egipto? ¿De qué ha servido ver la gloria de Dios? ¿De qué ha servido que el Señor derrotara al faraón en Egipto? ¿Es que acaso no quedó bien claro que el imperio más fuerte que había en aquel momento, que era el imperio del faraón de Egipto, fue incapaz de poder defender a ese país?
Y vimos cómo el Señor mandó plagas y cómo hizo señales y cómo hizo prodigios. Y cuenta la Biblia que en las calles donde vivían los egipcios había muerte. Y aquí estaban saltando, cantando y alabando a Dios. ¿Os habéis olvidado de eso? ¿Os habéis olvidado de que hubo una plaga que era la plaga de tinieblas? Que casi se podían cortar con una tijera de lo espeso que eran las tinieblas. Y nosotros en nuestras casas teníamos luz. Y las tinieblas estaban en la casa de los paganos y de los idólatras. ¿Os habéis olvidado de eso? ¿Os habéis olvidado de que Faraón durmió toda una noche rodeado de ranas y de plagas por todas partes y en nuestra casa había paz y estaba la bendición de Dios? ¿Os habéis olvidado de eso? ¿Os habéis olvidado de que cuando llegamos a la frontera del Mar Rojo, que ya no podíamos dar marcha atrás porque venía el Faraón con sus soldados para comernos vivos? Y tampoco podíamos avanzar porque nos íbamos a ahogar todos con nuestras mujeres, nuestros niños y nuestro ganado. ¿Os habéis olvidado cómo Dios hizo un milagro y abrió las aguas del Mar Rojo? ¿Os habéis olvidado de eso? Y cuando querían agua y no había en el desierto, cómo golpeábamos a las piedras y salían agua de su interior. Y cuando un día os quejasteis y queríais comer carne, no sopló el Señor y trajo millones de codornices y comimos carne hasta que ya nos hartamos de comer tanta carne, y maná y esto y aquello y lo más allá. ¿De qué ha servido todo eso? No habéis aprendido nada. Ahora es el último eslabón de la cadena. Lo último que nos queda es entrar y tomar posesión de la tierra. Y ahora vienen estos 10. Ahora vienen estos 10 y desaniman al pueblo y lo contaminan. Y se produce un desastre porque ese día, lo dije el domingo pasado, bíblicamente es el Tisha B'Av, es el día 9 del mes Av. Es decir, marcaron su destino. Las peores desgracias que le han ocurrido al pueblo de Israel siempre han caído el Tisha B'Av, el 9 de Av. ¿Cuándo destruyeron el primer templo de Jerusalén? El 9 de Av. ¿Cuándo destruyeron el segundo templo? El 9 de Av. ¿Cuándo se firmó la solución final en la Segunda Guerra Mundial para matar a todos los judíos? El 9 de Av. ¿Cuándo los reyes católicos echaron de España a los judíos? El 9 de Av. Es que es una detrás de otra. Es decir, llorasteis sin causa. Ahora os voy a dar motivos para que lloréis de verdad. La queja abre la puerta al enemigo, a la derrota, al pesimismo, mata la fe. Y hermanos, la Biblia nos enseña que cuando nuestra boca, en vez de ser utilizada para bendecir y para tener una actitud de agradecimiento, la utilizamos para quejarnos y para lamentarnos, estamos cavando nuestra propia fosa. ¿Cuántos dicen amén? Es tremendo. No podremos subir. Son más fuertes que nosotros. Increíble. Increíble, realmente es algo que da una pena tremenda de ver a un pueblo tan bendecido, un pueblo que vio tanto la grandeza de Dios y ahora están en el borde, la frontera de la tierra prometida y no van a entrar por incredulidad. Aquí vemos un ejemplo perfecto de ese texto de la Biblia que dice: sin fe, ¿qué dice? Es imposible agradar a Dios. Usted puede tener dinero, puede tener lo que usted quiera, todos los títulos honoríficos colgados en la pared y lo que usted quiera. Sin fe es imposible agradar a Dios. El libro de Hebreos dice que no entraron porque fueron incrédulos y desobedientes. ¿Y usted cree que eso solamente le pasaba a la gente en el pasado? Pues ¿cuántas personas hoy en día se pierden bendiciones y se cierran ellos mismos las puertas por la forma como viven, por la forma como hablan, por su falta de fe, por su desánimo, que no solamente los destruye a ellos, sino a los que viven con ellos? Por eso repito, qué cuidado tenemos que tener con la forma como hablamos. Bueno, allí Dios toma una decisión tremenda. Capítulo 14, seguimos en el 14 del libro de Números. Allí Dios decide que ese pueblo no va a entrar a la tierra prometida. ¿No queréis entrar? Muy bien, no te preocupes, no vas a entrar. Capítulo 14, verso 13. Moisés respondió al Señor y dijo: lo oirán luego los egipcios, porque en medio de ellos sacaste a este pueblo con tu poder, y lo oirán los habitantes de la tierra, los cuales han oído que tú, oh Dios, estabas en medio de este pueblo, que cara a cara aparecías a ellos, y que tu nube estaba sobre ellos, y que de día ibas delante de ellos con una columna de nube, y de noche con columna de fuego, y que has hecho morir a este pueblo como a un solo hombre. Y las gentes que hubieren oído tu fama hablarán diciendo: por cuanto no pudo el Señor
meter a este pueblo en la tierra de la cual les había jurado, los mató en el desierto. Aquí hay una preocupación tremenda en el corazón de Moisés, porque dice, vamos a ver, Señor, me estás diciendo que los vas ahora a castigar a todos y que me vas a poner a mí como líder o como pastor o como jefe de un pueblo más grande. Señor, pero tú no has pensado lo que van a pensar los egipcios cuando oigan que los mataste a todos en el desierto. La gente va a decir, bueno, pero ¿qué Dios es este? Es un Dios cruel que los saca, les pone el caramelo en la boca, les crea una falsa expectativa. No se preocupen, van a tener un país precioso, un país que fluye leche y miel, un país donde vais a ser libres y poder criar a vuestros hijos y criar vuestros animales, etcétera. Y cuando se animan, llegas y los matas. Pero no puede ser, Señor. ¿Qué van a pensar la gente de ti? Sí, vemos a Moisés preocupado por qué va a pensar la gente de Dios. Y es que Moisés tenía un altísimo concepto de Dios. Moisés sabía perfectamente que eso era una prueba que el Señor le estaba poniendo delante de él para ver cómo él respondía. Aunque el Señor ya había decidido que no iban a entrar a tomar posesión de la tierra prometida, que iban a morir todos aquellos que salieron mayores de edad y que entrarían los hijos, Moisés lo que está haciendo en este lugar es decir, Señor, yo no quiero que la gente piense mal de ti, ni se lleven, opiniones equivocadas de ti, si tú destruyes al pueblo. Y le dice algo tremendo Moisés al Señor, si quieres me destruyes a mí, acaba conmigo, borra mi nombre del libro de la vida, le dice en otra ocasión, pero al pueblo no lo toques, para que la gente no diga, el pueblo terminó desesperando a Dios y Dios perdió la paciencia y los destruyó a todos. Increíble, ¿eh? Es increíble. A veces nos preocupamos mucho de la imagen que damos nosotros, ¿no? Nos preocupamos mucho qué pensará la gente de mí. Nos arreglamos, nos vestimos, nos perfumamos, nos cambiamos la camisa, la ropa, porque estamos como, no sé, como preocupados en cierto sentido, ¿no? No lo digo en un sentido negativo por el tema de la imagen, qué va a pensar la gente de mí. Y no has pensado la imagen equivocada o distorsionada que mi vida puede dar acerca de Dios. ¿No lo has pensado nunca? La fama de Dios somos nosotros, para bien o para mal. La gente se acercará y se interesará por Dios y por su palabra en base al testimonio que nosotros le demos o le dejemos de dar. Podemos ser un imán, podemos ser una vida atractiva para muchas personas que están buscando respuestas en la vida, o podemos ser una vacuna que espante a la gente y que diga, yo, pues si los cristianos son como tú, no quiero saber nada de ustedes. Cuidado, porque ahí ellos marcaron su destino, ahí ellos por una mala decisión y por unas malas formas de hablar contaminaron a todo el país. Y todo el país sufrió las consecuencias, lamentablemente. Aquí vemos algo muy importante, que el pecado siempre trae consecuencias. ¿Cuántos dicen amén? El pecado no es para tomárselo a la ligera. El pecado en este caso trae consecuencias muy severas. No entraron en la tierra prometida. ¿Qué te parece? Tremendo. Murieron en el desierto y perdieron una oportunidad histórica. Fíjate tú, hermano, si me adelanto un poco. Cuando 40 años más tarde logran entrar, ya había muerto toda aquella gente y entran otra vez o entran por primera vez con Josué. Cuando llegan aquellos espías a la casa de aquella Rahab, la ramera, ¿se acuerdan de Jericó? Ella les dice a estos espías, hemos oído lo que el Señor ha hecho por vosotros. Hemos oído las cosas que hizo por vosotros en Egipto. Hemos oído cómo abrió el mar Rojo para que ustedes pasaran por tierra seca. Y sabemos que la ciudad de Jericó y todo el país va a caer en vuestras manos. Y por eso vivimos con miedo, por eso hay inseguridad, por eso vivimos herméticamente cerrados. Y nadie entra y nadie sale de Jericó. Fíjate que tenían más temor de Dios y tenían más las ideas claras, los inconversos, que el mismo pueblo de Dios. ¿Qué te parece? ¿Qué concepto tienes de Dios? ¿Conoces a Dios? Porque en la medida en que tú le conozcas, así vas a vivir. Fíjate, te voy a poner solamente un ejemplo. ¿Tú te acuerdas cuando unos ángeles fueron a la casa de Abraham y le dijeron, venimos a informarte que vamos a la ciudad de Sodoma y Gomorra y la vamos a destruir? ¿Os acordáis de ese pasaje? ¿Qué le dijo Abraham al Señor? ¿Cómo? ¿Que vas a destruir Sodoma y Gomorra? No puede ser, Señor. Si en esa ciudad viven 50 justos, 50 creyentes que te aman, que te adoran y que te honran, tú no puedes destruir toda una ciudad dejando a tus 50 justos dentro de la ciudad. Y el Señor le dice, bueno, si hay 50 no la destruyo. Y Abraham dice, pero si me ha dicho que la va a destruir, a lo mejor no hay 50, a lo mejor hay 45.
Y el Señor le dice, si hay 45 no la destruyo. ¿Y si hay 40? Tampoco. ¿Y si hay 35? Tampoco. ¿Y si hay 30? ¿Por qué está ahí como negociando, en el buen sentido de la palabra, Abraham con Dios? ¿Por qué está barajando cifras, que si 30, que si 40, que si 45? ¿Por qué está? Porque Abraham conocía a Dios. Y Abraham sabía perfectamente que Dios siempre ha marcado una diferencia entre el Hijo de Dios, entre el justo y el injusto. Y Abraham sabía, y nosotros tenemos que saber, que cuando nuestra vida está en las manos de Dios, Dios no te va a tratar igual a ti que a uno que odia y desprecia y rechaza al Señor. Hay una diferencia. Tú no tratas igual a tu hijo que al hijo del vecino. Lo puedes apreciar, lo puedes querer, puedes jugar con él, pero tu hijo es tu hijo, amigo. Y el Señor sabe perfectamente quién le ama, quién le adora, quién va en serio y quién le rechaza. Y tenemos que meternos en la cabeza, tenemos que interiorizar esta verdad en nuestros corazones, de que Dios no va a tratar exactamente igual al que lleva una vida desordenada y una vida que es un auténtico desastre, que aquel que lleva una vida en orden, en obediencia y en santidad al Señor. Por eso tú no tienes que quejarte, porque si tú has puesto tu vida y tu confianza en las manos del Señor, dice la Biblia, que todo te saldrá bien. ¿O no dice eso la Biblia? No te apartes ni a diestra ni a siniestra. Medita en la palabra de Dios de noche y de día, y así harás prosperar tu camino, y todo lo que emprendas te saldrá bien. Eso dice la Biblia. O esto es verdad o esto es mentira, no hay otra. Y el bien y la misericordia te seguirán todos los días de tu vida. ¿A quién me van a seguir? ¿A mí? ¿Al que he puesto mi confianza en el Señor? Y me compara con un árbol plantado no en un desierto que se muere, se seca, sino como árbol plantado junto a corrientes de agua, que dice que su hoja no cae, da su fruto en su tiempo, y todo lo que hace prosperará. Dice, no así el malo, que es como el tamo que arrebata el viento. Siempre hay una diferencia, siempre ha habido una diferencia, y siempre la habrá, entre aquel que pone su confianza en Dios y aquel que pone su confianza en los santeros o en los brujos, o sabe Dios en quién. Siempre ha habido una diferencia. Nosotros podemos vivir en paz en medio de la tormenta. El que no tiene a Dios se amarga, se deprime, se desespera, piensa hasta en quitarse la vida. ¿Por qué? Porque no tiene a un Dios de paz que cuida de su vida. ¿Cuántos dicen amén? El creyente puede dormir en paz en medio de la tormenta. A ver, ponme un ejemplo bíblico. Venga, toma este. La Biblia dice que Pablo estaba en medio de la tormenta y se levanta por la mañana y dice, ¿sabéis? Llevamos ya 3 semanas sin comer. No hay sol, ni luna, ni estrellas. Aquí no hay GPS, aquí no hay nada que nos indique, estamos perdidos. Pero anoche el Señor estuvo a mi lado y el Señor me dijo que si permanecemos juntos, nadie va a morir. Es increíble. Un preso, un hombre que va condenado seguramente a muerte en Roma, pero dice, anoche el Señor estuvo conmigo. Estaba en medio de la tormenta, sí. Se mareaba como los demás, sí. Iba preso como los demás, sí. Pero amigo, la presencia del Señor no lo abandonó en ningún momento. ¿Ves a José? Aparentemente todo le sale mal. Los hermanos lo venden, lo odian, lo desprecian, no lo pueden ver en pintura. Llega a Egipto por llevar una vida recta, lo meten en la cárcel injustamente. Pero siempre dice la Biblia, pero el Señor estaba con José. Siempre hay una diferencia entre el que cree y en el que se niega a creer. Y eso tú tienes que meterlo en la cabeza. El Señor está conmigo, nadie podrá contra mí. Mayor es el que está en mí que el que viene contra mí. ¿Por qué? Porque mi Dios es un Dios vivo y es un Dios bueno, y para siempre su misericordia. ¿Cuántos dicen amén? Estos espías vienen, ¿y qué es lo que cuentan? Lo que tienen en su corazón. No dice la Biblia que de la abundancia del corazón habla la boca. Ellos vieron racimos de uvas impresionantes. Ellos vieron un país hermoso, la tierra de Dios. Pero como iban mal, con una mala actitud, lo que vieron no les sirvió absolutamente para nada. ¿Saben, hermanos? El que no quiere cambiar, el que no quiere creer, ni viendo los mayores milagros, creerá y recibirá la bendición de Dios en su vida. ¿Cuántos dicen amén? Hay un versículo que es el 4 del capítulo 14, donde aparece la palabra capitán. Yo la busqué porque me llamó la atención. Cuando ellos dicen, bueno, mira, a la tierra no vamos a subir porque es imposible. ¿Qué hacemos? Dice el capítulo 14, verso 4. Decían el uno al otro, designemos a un capitán y volvamos a Egipto. La palabra que aparece ahí por capitán
es la palabra hebrea Rosh. No dice Melech, podría ser un rey, dice Rosh. Rosh, la traducción literal es cabeza, pero lo que están diciendo ellos, vamos a ponernos bajo otra autoridad espiritual. Esto es muy fuerte, ¿eh? Cuando ellos dicen nombremos a un capitán, no están diciendo, bueno, nos quitamos a Moisés y a Aarón de encima, nombramos a otro hombre y él ahora va a ser nuestra autoridad. No, es mucho más que eso, es mucho más profundo que eso. No es simplemente nos vamos a quitar lo físico, a Moisés y a Aarón, sino que nos vamos a quitar la cobertura espiritual de encima, porque queremos ponernos bajo otra cobertura espiritual. Esto es terrible. Están dándole las espaldas descaradamente a Dios. Dios nos ha defraudado, con Dios todo nos ha salido mal, y ahora lo que quiero es cambiar de Dios. Increíble. Ahora, cuando uno tiene claro que la autoridad y la cabeza sobre su vida es Dios, ¿lo tenemos claro, hermanos? Cuando uno tiene claro que nuestra autoridad y nuestra cabeza es Dios, tenemos que darnos cuenta de que ese Dios nos ha revelado principios en la Biblia que funcionan sí o sí. Yo estuve durante varias semanas diciendo cosas como estas: la queja, la duda, el lamento cierra las puertas y espanta y aleja la bendición de Dios. Pero yo dije en unas ocasiones, y quiero recordarles, que hay actos naturales, cosas que podemos hacer que cambian el mundo espiritual. Y les voy a poner varios ejemplos. Hice aquí una pequeña lista para no olvidarme de ninguno. ¿Se acuerdan ustedes cuando un profeta llegó en una ocasión a la casa de una pobre viuda que se estaba muriendo de hambre? Le dice: no te preocupes, la bendición de Dios va a estar en esta casa. No va a faltar el aceite en tu vasija. Claro, en aquel tiempo el aceite era el oro líquido, era algo muy importante. Dice: tú vete por la calle, pídele a tus vecinas, pídele vasijas vacías. Y con la que tienes en casa, aunque sea poquito, cada vasija que te traiga tus hijos o tus vecinas, tú la vas llenando con la que tienes. Cuando esté llena, que te traigan otra. Y vas llenando, siempre con la misma. Dice: ya tengo todas las vasijas llenas. Dice: busca más. Y es esta vasija llenando un montón de vasijas y nunca se agotaba. Y cuando ya no tenía más vasijas, dice que ya no salió más aceite. Si ella hubiera dicho: esto es un imposible, esto es una locura, yo no puedo llenar con una lata de aceite de 1 litro 50 latas de aceite vacías que cada una contiene 1 litro, es imposible, esto no encaja. Pero lo que para nosotros muchas veces es la realidad o lo lógico, a veces se nos vuelve en nuestra contra. Y a veces aceptamos la realidad como la voluntad de Dios, y no nos damos cuenta de que nosotros tenemos autoridad y poder en el nombre del Señor para cambiar muchas veces la dichosa realidad, que es la que nos impide avanzar y ver la gloria del Señor en nuestra vida. Ya sé que humanamente hablando es un disparate lo que te estoy diciendo, que con una vasija vas a llenar 50, pero tú fíjate de lo que te estoy diciendo. Tú haz un acto físico, que lo puedes hacer. No te estoy pidiendo que vayas a la luna y me la bajes. Te estoy pidiendo que vayas simplemente buscando latas vacías por la calle. ¿Lo puedes hacer, sí o no? Sí, pues haz lo que puedes y Dios hará lo que tú no puedes. Así de claro. Cuando Jesús llega a las bodas de Caná de Galilea y le dicen: no hay vino, pero hay tinajas. Dice: bueno, no hay vino, ¿vale? Lo que tienen que hacer es llenar estas tinajas de agua hasta arriba. Cada tinaja eran 100 litros de agua, Llenen las tinajas de agua hasta arriba. Y cuando estén hasta arriba me avisan. Las llenaron todas. Cosa que ellos podían hacer. El Señor no movió ni un dedo. Porque lo que tú puedes hacer, lo tienes que hacer tú, no el Señor. Señor, ya hemos llenado todas las tinajas como tú mandaste hasta arriba de agua. Muy bien. Ahora metan ¿cómo se llama? El cazo, ¿no? Y pónganse el cucharón. Y pónganse a servir. Pero claro, el sirviente dirá: si yo me acerco a mi amo y yo meto el cucharón y le voy a servir así, lo que yo le voy a servir es agua. Y me va a meter una cuerada que me voy a enterar. Va a pensar que le estoy tomando el pelo. Pero es que él me ha dicho que cuando pidan vino, que meta el cucharón y que sirva. Eso fue lo que hicieron. Dice la Biblia que cuando metieron el cucharón para servir el agua, en ese acto de fe, el agua se había convertido
en vino. El agua se va a convertir en vino cuando tú quieras. Yo ya he dado la orden al H2O para que cambie de esencia y se convierta de agua en vino. No hay nada más diferente que agua en vino. Huele diferente, la esencia es diferente, el olor, el sabor es diferente, pero se va a cambiar de agua en vino cuando tú digas, no cuando yo quiera. Hay mucha gente que dice, bueno, cuando Dios quiera, pero eso es como una excusa para no hacer la parte que te corresponde hacer. ¿Cuándo se abrió el río Jordán? ¿Cuándo? Dice la Biblia, cuando se mojen la planta de vuestros pies en agua. Cuando se mojen la planta de vuestros pies en agua, el río Jordán irá. Mientras tanto, estamos esperando. Podían haber tardado 3 días, 1 semana, 15 días, 1 mes, 20 años. Y el mar y el río no se abría. En el momento en el que ellos metieron la planta de sus pies en el río, automáticamente las aguas se abrieron. ¿Cuántos dicen amén? Jesús llega al cementerio donde su amigo Lázaro está muerto. Hay una piedra enorme en la puerta que tapa herméticamente la tumba de su amigo. Y le dice el Señor, quiten la piedra. Y le dicen al Señor, Señor, es que ella huele. Quiten la piedra. Cuando quitaron la piedra, hicieron ese esfuerzo, ese acto físico, el Señor dijo, Lázaro, sal fuera. Es decir, cuando nosotros hacemos nuestra parte, tengan ustedes la completa seguridad de que el Señor hará siempre su parte. ¿Cuántos dicen amén? Pero no puedes pretender que Dios lo haga todo, porque siempre hay una parte pequeña que nosotros podemos hacer, y en ese acto de obediencia, en ese acto de fe, es cuando se produce el milagro. Y el último ejemplo que te pongo, cuando el Señor resucita y se va al mar de Galilea, arriba al norte de Israel, y le pregunta a sus discípulos, ¿habéis pescado algo? ¿Cuál fue la respuesta? Nada. Toda la noche lo hemos estado intentando y no hemos pescado nada. Jesús dijo, echen la red a la derecha. Podía haber dicho a la izquierda, podía haber dicho adelante, podía haber dicho detrás. Dijo a la derecha. Le acabamos de decir, pero ya lo hemos hecho toda la noche. ¿Otra vez para qué? Tú hazlo y punto, y cállate. Dice que cuando hicieron así, echaron la red, dice que casi se les rompe y tuvieron que hacer señas a los compañeros para que vinieran de otras barcas a compartir la bendición. ¿Cuántas personas tienen encima de su cabeza detenida la bendición? Porque no se mueven, no hacen nada. Y cuando tú hagas tu parte, el Señor hará siempre su parte. ¿Cuántos dicen amén? Aquellos 10 hombres que contaminaron al pueblo, todos murieron el mismo día. ¿Sabían eso? Quiero llevarles a Números capítulo 14, verso 36. Números 14, del 36 en adelante dice, los varones que Moisés envió a reconocer la tierra y que al volver habían hecho murmurar contra él a toda la congregación, desacreditando aquel país, aquellos varones que habían hablado mal de la tierra murieron de plaga delante de Dios. Así, de un plumazo. ¿Qué te parece, amigo? La Biblia dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Esta gente, en vez de fiarse de lo que Dios le había prometido a Abraham, a Isaac y a Jacob, en vez de decir, no, a mí qué más me da que viva el amorreo, el jebuseo, el cananeo, los amalecitas, ¿qué más da? Dijo Caleb, los vamos a comer como al pan, Dios está con nosotros. En vez de creer a Dios y a sus promesas y a sus siervos, lo que hicieron fue creerle a estos 10. Y al final se equivocaron por depositar su fe y su confianza en los hombres. Estos hombres perdieron la vida, perdieron una oportunidad histórica. Ahí tenían la tierra, no la aprovecharon, no entraron en ella, porque hablaron mal y prefirieron creerle a los hombres que creerle a Dios. Ay, amigo, ¿sabes cuántas personas a lo largo de la historia han vendido todo? Te podría hablar de cantidad de ejemplos. Han vendido todo, casa, coches, propiedades, todo. Se han vestido, se han comprado túnicas blancas, se han subido a lo alto de las montañas. ¿Por qué? Porque el líder de su religión o de su secta o de la vaina que sea, les comió la cabeza y les dijo, en el año 2000 se acaba el mundo. Y la gente le creyó al líder, se subieron a lo alto de la montaña y allí estuvieron esperando. Creo que todavía siguen allí en la montaña. 16 años más tarde, ahí siguen todavía allá arriba encaramados. Porque le creyeron al hombre en vez de creerle a Dios. Cuando el Señor dice el día y la hora, nadie lo sabe. Y ahora viene y dice que viene mañana por la mañana a las 3.
Por creer en el hombre, ¿cuántas personas han perdido su vida? Por creer en las promesas de los hombres, ¿cuántas personas han hecho locuras y han cometido barbaridades y han perdido dinero y han dado lugar a falsas expectativas por creer en el hombre? Mire, hermano, la fe que muchos tienen en los hombres, si la hubieran depositado en el Señor, ¿cuántas bendiciones podrían tener hoy en día si hubieran puesto su confianza en el Señor? ¿Cuántos médicos han dicho, te quedan 3 meses de vida, te queda poco tiempo? Yo tengo el tiempo que Dios diga, no el tiempo que tú digas, amigo. Porque yo no nací cuando quise ni me moriré cuando yo quiera, sino que eso está en las manos del Señor. Pero hermano, cuando compres un periódico, es un periódico, ¿sabe? No es la Biblia. Es la Biblia en la que tenemos que creer, en las promesas del Señor. No creer en lo que dicen los hombres, que hoy te dicen blanco y mañana te dicen amarillo. Hoy te dicen que voy y mañana te dicen que no voy. Pero creamos en el Señor, dice, encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él hará. ¿Cuántos dicen amén? Termino. 40 años más tarde entraron a la tierra prometida. ¿Saben lo que pasó? Milagro tras milagro, uno detrás de otro, uno detrás de otro, uno detrás de otro, uno detrás de otro. Se perdieron la bendición 40 años atrás. No te pierdas ni una sola bendición más del Señor. Dios tiene todo preparado para que tu vida sea una vida de paz, una vida de bendición, pero que tienes que poner tu confianza y depositar tu vida es en las manos del Señor. Y fiarte del Señor de todo corazón. Y si es un trabajo, y si es lo que sea, tú confía en el Señor, que el Señor sabe lo que tú necesitas y lo que no necesitas. Él sabe qué puerta abrirte y qué puerta cerrarte. Y te recuerdo que puerta que Dios abre, nadie la va a cerrar. Puerta que Dios cierra, nadie te la va a abrir, ni tú mismo. Por lo tanto, aquí tenemos la palabra, la presencia del Señor está esta tarde con nosotros y queremos ahora orar. Cierra tus ojos y dile al Señor, Señor, no quiero que a través de mis labios, a través de mi boca, yo cierre la puerta a la bendición de Dios en mi vida. Yo no quiero perderme bendiciones por quejarme, por lamentarme, por dudar. Yo quiero, Señor, hablar palabras de fe. Dice la palabra del Señor, diga el débil. Lo dice la Biblia, hermano. Diga el débil, fuerte soy. Cierra tus ojos ahí donde estás. Amén. Aleluya. Ora al Señor y háblale a Él ahora mismo. Señor, en esta tarde te damos gracias por la paciencia y por el amor.